Hola, estamos de vuelta. Hacemos la presentación del doctor Carlos Saín, que hoy nos va a hablar de una etapa de la vida del varón, como es la andropausia, eh, que es un tema que no se toca por lo general y que es como que de alguna forma los varones siempre tuviesen que estar potentes, viriles, erectos y pudiendo siempre. Ahí está la doctora Resina que te saluda. Así que bueno, decirles que el doctor Carlos Saín es médico urólogo, sexólogo, clínico, que trabajamos juntos y que hay muchos casos que trabajamos juntes, eh, que es miembro de la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual del Colegio Médico de Tucumán. Es miembro también de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Y bueno, lo tenemos hoy acá para que él pueda comentarnos de qué se trata esto de la andropausia, si tiene algún parangón con lo que nos ocurre a nosotras las mujeres en alguna etapa de nuestra vida, si se puede hacer alguna medicación, si hay algún malestar específico, si qué tipo de medicación anda mejor, si de pronto ese varón, más allá de la parte hormonal, presenta alguna otra sintomatología, si nos viene a la consulta, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos hacer una derivación oportuna. En fin, este tipo de situaciones las vamos a poder evaluar y trabajar ahora y vamos a ver de reflexionar con respecto a este tema. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Quieres compartir pantalla? Bueno, antes de nada quiero agradecer a la Sociedad Científica de Sexología del Colegio de Tucumán, también a ACES y en especial a la doctora Amelia del Sueldo, que es amiga en lo personal, muy querida, y como ella lo dijo, compartimos a veces pacientes con patologías que deben ser tratadas tanto por el sexólogo como por el urólogo. Hoy me toca hablar de un tema que es andropausia, que nosotros muchas veces comparamos con el tema de menopausia. Y cuando hablamos de andropausia, lo primero que nos imaginamos es tener que hablar de la testosterona. Pero lamento decir que no es un tema solamente de testosterona, sino que acá juega un papel importante el eje hipotálamo hipofisario gonadal, donde intervienen muchas hormonas, no solo la testosterona, sino una serie de hormonas que están todas interrelacionadas. Pero hablar de hormonas, de cada una de ellas, nos llevaría mucho tiempo, por lo tanto yo prefiero que hagamos hincapié en una sola, que es la testosterona. Eh, Como primera medida, quiero decir que yo voy a hablar de los últimos conocimientos actuales sobre andropausia y las alternativas de tratamiento que tenemos para este tipo de problema, que en realidad la palabra de menopausia, de andropausia no sería el correcto, ¿no? El correcto sería hipogonadismo del adulto. Este es un tema bastante interesante, bastante moderno, porque el cuerpo de conocimiento aparece aproximadamente en el año 1995, intensificándose en los últimos años. Así, por supuesto que el tratamiento de terapia hormonal es un tratamiento viejo, o sea, esto no es de ahora. Hace mucho tiempo que ya se hablaba de las hormonas y de la falta de hormona en el organismo con los síntomas correspondientes. Por lo tanto, vamos a hacer una breve historia. Ya en el siglo XIX, Charles Bronsequard, que es un filósofo francés, sucesor de Claude Bernard, fue quien descubrió una enfermedad que era de Bronsequard, la
lesión hemilateral de la médula, ya él propuso en el año 1869 el empleo de inyecciones de esperma en el torrente sanguíneo en personas de edad avanzada para estimular la actividad física y psíquica. Él mismo, en el año 1889, a los 72 años de edad, se autoinyectó extracto de testículo de cerdo de Guinea y lo presentó en la Universidad de París, donde informó que se sentía con mayor fuerza, con más capacidad de alerta y mejorando su funcionamiento urinario. Esto lo llevó a que en la Sorbona, Universidad de París, orinó ante sus alumnos para demostrar que el chorro de orina era mucho más fuerte y amplio. El tema de la andropausia es un problema médico creciente. ¿Por qué? Porque en el año ya 1920 en el mundo existía 1.860.000 personas. En el año 2006 este número de personas aumentó a 6.300.000 y se calcula que para el año 2025 la población mundial será de 8 millones y para el 2020 la población mundial llegaría a 9.300.000. La verdad que no sé dónde vamos a caber tanta gente en este planeta, ¿no? Acá tengo un problemita con la diapo. No sé qué pasa que no corre. A ver. Sí. Y todo esto se debe a la expectativa de vida. El hombre prehistórico generalmente vivía hasta los 18 años, mientras que en el siglo XIX, según las estadísticas y censo en Estados Unidos, el hombre vivía hasta los 47 años. En el año 2002, es decir, que último censo en Estados Unidos, el hombre vivía hasta los 75 años y en Japón hasta los 80 años. Esto es lo que lleva a que en los últimos años hubo un aumento en el interés del envejecimiento masculino y sus consecuencias. Estas consecuencias, por supuesto, el aumento de la expectativa de vida hace que la sociedad exija una mayor calidad de vida para el hombre. Al aumentar la población del adulto mayor, aumenta la demanda de calidad de vida, por lo tanto, aumentan los médicos que intentan satisfacer la creciente demanda. Por lo tanto, urólogos, gerontólogos, endocrinólogos y fundamentalmente las industrias farmacéuticas son los investigadores encargados de investigar y favorecer y dar lugar a esta demanda. El paso del tiempo marca inexorablemente el envejecimiento del hombre. Junto con él, un cuadro clínico y hormonal de hipogonadismo, que ha tenido varias denominaciones, donde la más aceptada actualmente es la de andropausia. La andropausia también tiene varias denominaciones. Se la llamó en una época Evan, también Adam, climaterio masculino y virospausia. La andropausia en realidad es un término biológicamente incorrecto. Si nosotros hacemos una investigación de lo que significa andropausia, sería una detención del desarrollo del hombre, cosa que es incorrecto. También clínicamente es inapropiado, pero adecuadamente conveniente el término de andropausia. Es importante hacer una diferencia andropausia con envejecimiento. El envejecimiento es un proceso degenerativo que ocurre en todas las personas después de una cierta edad, donde todas las respuestas fisiológicas son deficientes y también son insuficientes los mecanismos compensadores. Esto lleva a cambios físicos y cambios emocionales.
Eso sería lo que sería el envejecimiento. Si a esto nosotros le sumamos cambios hormonales significativos, estamos frente a una andropausia. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta porque muchas veces podemos confundir envejecimiento con andropausia. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia es que para que podamos estar frente a este cuadro de hipogonadismo del adulto, tenemos que contar con cambios físicos, cambios emocionales y fundamentalmente cambios hormonales significativos. El hipogonadismo del adulto o andropausia es un síndrome clínico y bioquímico, frecuentemente asociado con el avance de la edad. Se caracteriza por la deficiencia de los niveles séricos de andrógeno. También puede afectar a otros órganos y sistemas y da como resultado un significativo detrimento de la calidad de vida, incluyendo la esfera sexual. Y esto es importante, no solo la esfera sexual afecta la andropausia, sino la vida en general. La andropausia, la alteración de la producción de andrógeno en el hombre de edad se reconoce desde hace 70 años aproximadamente. Es un término clínico aceptable, pero fisiológicamente incorrecto. Se caracteriza por cambios físicos, emocionales, relacionados con la edad en general y asociado con una significativa alteración hormonal que incluye la testosterona, la dihidrotestosterona, la tirosina, la melatonina, hormona de crecimiento, la androstenediona, la dihidroepiandrostenediona, la interleuquina 6 y la leptina. Sé que dentro de la gente que está escuchando, la mayoría son psicólogos y por ahí les pido disculpas si hago hincapié en algún tema puramente médico, pero los nombro y la idea es que para que tengan una idea de que en la andropausia y también en la menopausia en la mujer, eh, el tema de la alteración hormonal es bastante importante y afecta totalmente al cuerpo entero, tanto en la parte física, en la parte psíquica y en la parte emocional. Si tenemos que hacer una definición de andropausia, sabemos que es una condición que se caracteriza por niveles bajos de testosterona asociado con un síndrome clínico. ¿Cuáles son las sintomatologías que tenemos en el momento que aparece este síndrome? Dentro de la sintomatología sexual y genital, tenemos la disminución de la libido o falta de deseo. La piel genital se torna más seca y menos congestiva, el pene se vuelve menos congestivo, las erecciones son más tardías, hay una menor secreción preeyaculatoria. Sabemos que durante la excitación el hombre emite una secreción que se llama emisión, que es la lubricación del pene. Esta secreción preeyaculatoria disminuye, al igual que la emisión seminal. El volumen del semen también disminuye, como también disminuye la fuerza eyaculatoria. Periodos refractarios más prolongados, es decir, que el deseo de mantener relaciones sexuales se hace un poco más prolongado entre relación y relación. Esta es una de las causas por las que consulta frecuentemente el hombre al urólogo por notar menor cantidad de semen durante la relación sexual y menor lubricación. Algunos pacientes presentan síntomas de anorgasmia. También tenemos factores psicosocioambientales, entre ellos sofocos y tuforadas. Estos sofocos se dan igual que en la mujer en el periodo de la menopausia, que son calores repentinos que aparecen de manera brusca en la región anterior de tórax, cuello, facie y también rubor con sudoración profunda. Esto tiene una duración variable,
depende de la persona, pueden ser transitorios de poco tiempo de duración y a veces se pueden hacer un poco crónicas. También dentro de los factores sociales, las personas que entran en esta edad, que es la edad entre 45, 50, 55 años, hay una disminución de la actividad laboral. Tenemos también alteraciones en el dormir, insomnio, apnea nocturna, hay una depresión, ya sea porque son personas que han entrado en una etapa de jubilación o desocupación. Tenemos aumento de presiones económicas, hay una disminución de entrada económica en el hogar y a veces se suman, ¿no es cierto?, a las necesidades de los hijos. A veces los hijos abandonan el hogar y la vida se vuelve más sedentaria. Y no tenemos que olvidar algo importante que es el factor femenino. Paciente en los periodos de andropausia o el paciente que está entre los 50 años también se ve afectado por el factor femenino. ¿Qué es el factor femenino? Y esto no le va a gustar a las mujeres, pero lamentablemente lo tengo que poner porque es real. Dentro del factor femenino tenemos carencias, como ser, hay una carencia del tono sexual, hay una imagen sexualmente adecuada. Esto estamos hablando de carencia, ¿no? Carencia de una imagen sexualmente adecuada, carencia de olores sexualmente adecuados, carencia de desempeño sexualmente activo, hay una carencia, una anatomía complaciente, donde dificulta a veces la penetración, ya sea por una falta de lubricación, por una atrofia o que a veces ocurre a nivel vaginal, por la falta de hormona, y también lógicamente, todo esto genera reflejos inhibitorios en el hombre, lo cual lo llevan a una disfunción sexual eréctil. Como lo dijimos anteriormente, el tema de la testosterona no afecta solamente al área de la sexualidad o al área sexual, sino también a todo el organismo. Por ejemplo, a nivel de hueso hay una disminución de la densidad ósea, donde se pierde por año aproximadamente entre 1 a 2% por año. El músculo también pierde la masa muscular. También hay una disminución de la elasticidad muscular, aumenta la fibrosis. También hay un aumento de la grasa corporal, sobre todo en ciertas áreas, que es sobre todo en el abdomen, que ya vamos a ver cuál es la causa, que todo esto es toda una cuestión hormonal. También a nivel de sangre bajan los glóbulos rojos, la voz también aparecen cambios como alteraciones de los resonadores, fonoacústicos produciendo alteraciones en el timbre y en el vibrado. La voz cambia y a veces se feminiza. ¿Cuál es la diferencia entonces con el envejecimiento y la andropausia? Sabemos que en el envejecimiento hay una disminución del deseo sexual, en la andropausia también hay una disminución del deseo sexual, en el envejecimiento hay una disminución de la calidad eréctil, en la andropausia también hay una disminución en la calidad eréctil. En el envejecimiento hay cambios en el humor, hay una capacidad cognitiva, fatiga y depresión. En la andropausia también hay cambios del humor, hay fatiga, depresión. En el envejecimiento también hay una disminución de la masa corporal, igual que en la andropausia. Como vemos, la sintomatología es muy igual, tanto en el envejecimiento como en la andropausia. Alteraciones de la piel, en el vello, hay una disminución de la densidad ósea, pero ¿cuál hace a la diferencia? La diferencia es el déficit androgénico hormonal.
Nosotros no podemos hablar de andropausia si no tenemos un estudio de laboratorio completo donde nos indique que los niveles hormonales están por debajo de los niveles normales. Pero tampoco podemos hablar de andropausia cuando tenemos niveles hormonales por debajo de lo normal si no tenemos síntomas de envejecimiento. En resumida, tenemos que saber que para que haya este síndrome andropáusico tiene que existir tanto síntomas como niveles de hormona deficiente. Y acá voy a hacer una breve reseña acerca de la importancia del eje hormonal. Sabemos que existe un eje hipotálamo hipofisario gonadal, hipotálamo hipofisario tiroideo, o sea, el hipotálamo con la hipófisis con todas las glándulas del organismo. Pero vamos a hacer hincapié fundamentalmente en la gónada, que es la encargada de producir la hormona testosterona, que es la protagonista de la charla de hoy. Las células de Leydig, que se encuentran en los testículos, producen una hormona que es la testosterona, la cual se transforma en dihidrotestosterona, que es 100 veces más activa que la testosterona, y una parte de la testosterona, por un proceso de aromatización, se convierte en estrógeno. Estas tres hormonas, la testosterona, la dihidrotestosterona y el estrógeno, cierran este circuito de feedback inhibiendo la liberación de las gonadotrofinas liberadas por la hipófisis. Es decir, que este eje ejerce una acción de feedback y de retroalimentación negativa. En la hipófisis anterior también tenemos la liberación de una hormona que es la ACTH, que va a estimular a la glándula suprarrenal produciendo dos hormonas, que es la androstenediona y la dihidroepiandrostenediona. Ya vamos viendo que acá tenemos tres hormonas: testosterona, androstenediona, dihidroepiandrostenediona, que están descendidas en el cuadro de andropausia. También existen otras hormonas hipofisarias como la somatotropina, la tirotropina, la oxitocina y la melatonina. La somatotropina es la hormona de crecimiento, que también está disminuida. La tirotropina es una hormona que induce la liberación de hormona tiroidea, también está disminuida. La oxitocina también, como la melatonina. Sabemos que la melatonina es una hormona que induce el sueño. Al estar disminuida, es la encargada o la responsable de los insomnios y de la apnea nocturna. Y acá yo creo que es importante mencionar dos compuestos que no lo libera la hipófisis, que es la interleuquina 6 y la peptina. Estas hormonas son dos hormonas que han sido estudiadas recientemente. La interleuquina es una hormona que es liberada por las células blancas, por los linfocitos T, la cual estimula a los linfocitos B para producir anticuerpos. La interleuquina 6 tiene un rol crítico en el metabolismo de los andrógenos. Generalmente en las personas jóvenes la interleuquina 6 no está presente. Sí, en el paciente con andropausia. La única hormona que se eleva en este síndrome es la interleuquina 6. Si nosotros en una persona joven vemos que tenemos interleuquina 6, estamos ante un paciente con hipogonadismo del adulto.
Otra de las hormonas importante que vale la pena mencionar es la peptina. Esta tiene aproximadamente 15 años de estudios, tiene un papel, estas hormonas son producidas por las células grasa. La peptina en el paciente andropáusico está disminuida o ausente. ¿Cuál es la función? La función es inhibir a otra hormona que es la grelina, que es la encargada de estimular el deseo de comer. Por lo tanto, la falta de peptina sería como que al no tener peptina, el paciente tiene mayor deseo y ansia de comer. Y esta es la hormona responsable de la pancita del adulto. La testosterona en sangre, ¿cómo se encuentra? ¿O cómo se debe pedir cuando queremos hacer un dosaje de hormona? ¿Cómo tenemos que pedir ante el bioquímico? En primer lugar, tenemos tres tipos de testosterona, de forma de testosterona. La que está unida a la globulina o a la hormona sexual, la testosterona unida a la albúmina y la testosterona libre. La forma correcta de solicitar este laboratorio sería testosterona unida a la globulina, testosterona unida a la albúmina y la testosterona libre. Pero de estas tres, ¿cuáles son las más importantes? La libre y la unida a la albúmina, porque son las dos hormonas que tienen acción en el cuerpo. La testosterona unida a la globulina tiene alta afinidad y poca disponibilidad. Es decir, que el 30% de la hormona unida a la gonadotropina es la que se encuentra normalmente en el cuerpo. Y el 70% del resto hormonal corresponde a la testosterona unida a la albúmina y la libre, que son las biodisponibles. La testosterona biodisponible la constituyen las dos últimas, la unida a la albúmina y la libre. Esto es importante recalcar que los estrógenos y las hormonas tiroideas elevan la testosterona unida a la globulina. En el hombre de edad, lo que reduce a la testosterona biodisponible. Los valores de testosterona en sangre, lógicamente, va a depender del laboratorio, el método que utilice, pero en general la testosterona total normal es de 12 a 35 nanomol por litro, la libre aproximadamente entre 60 a 312 picomol por litro y la unida a la globulina entre el 30 al 70% de nanomol por litro. El tratamiento del hipogonadismo del adulto mayor tiene una indicación aceptada ante las manifestaciones clínicas y bioquímicas de andropausia. Repito, tiene que existir clínica y descenso de nivel de testosterona a nivel sanguíneo. Si no se dan estas dos condiciones, el tratamiento con testosterona no es efectivo. En el caso que se den estas manifestaciones clínicas y descenso hormonal, la terapia o la suplementación hormonal estaría indicada. El tratamiento con testosterona tiene distintas representaciones, distintas presentaciones. Antiguamente se usaban los parches escrotales, donde inducían los niveles hormonales altos de testosterona en forma brusca. Lamentablemente son poco cosméticos, eran parches que se debían colocar en el escroto, a veces provocaban irritación, lo cual el paciente terminaba abandonándolo. Luego aparecieron las inyecciones de enantato de testosterona,
donde inducían fluctuaciones altas de niveles de testosterona, y estas inyecciones debían colocarse cada 2 o 3 semanas. También no eran muy efectivas porque inducían fluctuaciones altas de niveles de testosterona. Luego aparecieron la administración oral de un decanoato de testosterona. Para aquellos pacientes que tenían que hacer tratamientos prolongados era bastante incómodo porque debían tomar una pastilla cada 8 horas. El paciente terminaba abandonando el tratamiento. Estas tres presentaciones o formas de testosterona lamentablemente no daban buenos resultados. Y también tenemos un sistema bucal que debe ser tremendo el tratamiento con esto. Son tabletas como una goma que se la colocaban en la encía. Esto tenía una liberación de testosterona que evitaba el paso de la hormona por el tracto gastrointestinal y el hígado. Es decir, que la hormona pasaba directamente a la vena cava inferior, pero también el paciente terminaba abandonando. Últimamente aparece el gel transdérmico de testosterona, el undecanoato de testosterona, que es el Nevido, con el nombre comercial de Nevido, y el pellet subdérmico de testosterona. Estas tres formas de presentación de la testosterona son las que actualmente se están usando. El gel transdérmico de testosterona, cuyo nombre comercial es el androlone, lo nombro porque es la única forma que existe en estos momentos en el comercio, donde no existe competencia. Los geles vienen sobres con 10 gramos aproximadamente del gel, donde el paciente debe colocarse en el brazo, en la región anterior del tórax o en el abdomen. Esto lleva a niveles de testosterona dentro de los niveles normales durante 24 horas. Es decir, que el gel se lo debe colocar todos los días antes de acostarse. Pero ¿cuál era el problema? Que si se lo colocaba en la noche, no tenía que tener contacto con la mujer de piel a piel, porque podía transmitirse la testosterona a la mujer. Pero hoy se está haciendo tratamiento con testosterona a la mujer, así que no sé cuál sería la contraindicación. También tenemos el undecanoato de testosterona, que es la forma de presentación inyectable. Se la coloca de manera intramuscular, profunda, el nombre comercial es el Nevido, y el pellet subdérmico de testosterona, que yo creo que estas dos últimas sería conveniente hacer hincapié porque es lo que está de moda últimamente. La Nevido, o un decanoato de testosterona, es la primera preparación registrada de un decanoato para inyección intramuscular. Una ampolla contiene 1 gramo de un decanoato de testosterona, que vienen en ampolla de 4 mililitros de vehículo oleoso, y está disponible en un paquete individual. Es la primera y única testosterona de 3 meses con una dosis discreta, con una discreta inyección. ¿Cómo es la forma de administrar este tipo de inyección? Durante la primera semana después de la aplicación, se obtiene una concentración de testosterona dentro del rango fisiológico. Después de las 6 semanas, es conveniente una segunda dosis de impregnación para la mayoría de los pacientes. A las 12 semanas después de la segunda inyección se debe colocar otra inyección de Nevido.
y a partir de ahí se coloca una inyección de Nevido cada 3 meses. Debido al costo, que es bastante oneroso, a veces se le dice al paciente que se debe colocar una inyección de Nevido cada 3 meses, que es el intervalo entre inyecciones y mantiene niveles normales de testosterona. ¿Cuál es la eficacia? La Nevido es un tratamiento efectivo para el síndrome de deficiencia de testosterona. Tiene un efecto favorable en la composición corporal de incrementar la masa muscular, también de mejorar la fuerza muscular. Los parámetros de la función sexual mejoran. Ejerce un efecto positivo en el estado de ánimo, mejorando la autoconfianza y reduciendo el sentimiento de apatía y fatiga. ¿En qué caso contraindicamos el uso de testosterona? Fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen carcinoma de próstata, o sea, aquellos que tienen cáncer de próstata. No es que la hormona produzca el cáncer de próstata, sino que aquella persona que tiene el cáncer de próstata, si le inyectamos la Nevido, es como que aceleramos el proceso. Y aquellas personas que tienen carcinoma de mama masculino. También en los tumores hepáticos y en las hipercalcemias asociadas a tumores malignos. Esas serían las contraindicaciones del uso de testosterona en el hombre. ¿Cómo monitorizamos la próstata? Mediante un examen digital rectal, mediante la determinación de un examen de laboratorio llamado PSA o antígeno prostático específico. ¿Y cuáles son las ventajas? La ventaja produce concentraciones estables de testosterona en los rangos fisiológicos normales por un periodo de 3 meses. Está bien tolerado y tiene poco efecto secundario. Esas serían las ventajas de la Nevido o de la inyección de un decanoato de testosterona. Es importante recalcar que no es conveniente administrar andrógeno para estimular el desarrollo muscular o aumentar el rendimiento físico en personas sanas. Se entiende personas sanas, personas con niveles normales de andrógenos y personas que no presentan síntomas clínicos de envejecimiento. Luego tenemos el pellet de testosterona. Acá nos tendremos que hacer una serie de preguntas. ¿Qué es el pellet o chip sexual, que popularmente se lo está llamando? Pero el nombre correcto es pellet subdérmico de testosterona. Es lo que últimamente están usando los famosos y es un chip que se coloca debajo de la piel. En primer lugar, debemos hacer una aclaración. Existen gente que están de acuerdo con el uso y hay gente que está en desacuerdo. ¿Qué es el pellet subdérmico de testosterona? Es una microcondensación o compactación de testosterona contenido en un receptáculo del tamaño aproximadamente de un arroz y que es sintetizado por fuentes botánicas, razón por la cual se la llama testosterona, como sería una testosterona idéntica, porque es muy similar a la testosterona normal hormonal. Una hormona bioidéntica sería. Sería una hormona bioidéntica, exacto. Que en realidad como hormona bioidéntica no está como fármaco. Por eso no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe que es un andrógeno y que tiene
una acción muy similar a la testosterona. Una de las preguntas que nos podemos hacer, si el chip es para cualquier persona. Su nombre correcto es pele subdérmico de testosterona, y si nos preguntamos si es para cualquier persona, diríamos que sí, siempre y cuando reúna las condiciones, ya sea clínica, como agotamiento, falta de memoria, pérdida de la libido o varias situaciones clínicas que dan respuesta a la falta de testosterona, y también los análisis de laboratorio que respalden esa pérdida de la hormona. Se necesitarían estudios antes de la colocación del pele de testosterona. Yo diría que es necesario realizar laboratorios previos a la colocación del pele de testosterona. Es imprescindible conocer el punto de partida a nivel hormonal. No solo la testosterona es la hormona que decae a lo largo de la vida, sino que también hay un montón de otras hormonas que van a permitir regular de manera personalizada este eje hormonal. Es muy importante saber que no solo la testosterona está disminuida en el paciente andropáusico o en la mujer menopáusica, sino que hay muchas hormonas, y si nosotros podemos dosificar los niveles en sangre de las otras hormonas y podemos reponer esa hormona, sería el tratamiento ideal. El día que nosotros podamos implementar el undecanoato de testosterona junto con la hormona, la somatotropina, la hormona de crecimiento, y la podamos colocar en una pastilla, estaríamos frente a la pastilla o píldora de la juventud. Otra de las preguntas que nos haríamos: ¿en cuánto tiempo comienza a hacer efecto la hormona testosterona del chip? Luego de la colocación de la hormona del pellet de testosterona, sus efectos comienzan a evidenciarse más o menos a los 15 días en promedio. Siempre hay que recordar que es importantísimo el punto de partida hormonal desde el cual se empieza el tratamiento. ¿Cuánto tiempo puede durar los efectos del pellet de testosterona? El tiempo de duración del pellet de testosterona es un promedio de 4 a 6 meses. Esta tiene que ver también con la modulación del resto del eje hormonal. ¿Esto qué significa? Que haciendo a medida un tratamiento para cada uno de los pacientes tenga la capacidad de potenciar sus efectos, y así perdurando en el tiempo en calidad y en cantidad. ¿Es difícil y doloroso la colocación del pellet de testosterona? En realidad, la colocación del pellet de testosterona no es difícil y tampoco es doloroso. La colocación es muy sencilla, se la puede realizar en el consultorio externo con anestesia local, y se lo coloca en el cuadrante superoexterno del glúteo, en el mismo lugar donde se colocan las inyecciones intramusculares, y la colocación puede llevar aproximadamente entre 10 a 15 minutos. ¿Cuáles son los beneficios del pellet de testosterona? Cuando nos colocamos la testosterona a través del chip, no solo mejoramos la esfera sexual, o sea, la libido, el placer sexual durante las relaciones, sino también que mejora el rendimiento físico, la memoria, la concentración, el bienestar general, que son síntomas del descenso de testosterona. Otra de las preguntas que nos podríamos hacer es si el pellet de testosterona se puede usar en las mujeres. Este procedimiento médico es también recomendado para mujeres en etapa de menopausia y premenopáusicas. Se ha visto que alivia síntomas como los sofocos, mejora la lubricación vaginal, aumenta la densidad ósea, mejora el sueño y el bienestar en general. Una mujer necesita
para la colocación del chip de testosterona antes una mamografía previa. Y en el caso del hombre, siempre debe hacerse un dosaje de la enzima del PSA. No olvidemos, bueno, esta es una de las últimas preguntas que nos tendríamos que hacer, cuáles son las necesidades para comenzar el tratamiento, dosar el nivel hormonal, hacer en la mujer una mamografía y en el hombre un PSA. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Yo quiero, digamos, me cuesta mucho tener que dar una conferencia o hablar sobre un tema. Prefiero las preguntas, prefiero los diálogos y la conversación. Así que está abierto a que hagan preguntas, dudas que tengan, y ante todo les pido mil disculpas por algunos términos médicos que a veces he usado, que puede resultar un poco engorroso para los psicólogos. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Está la doctora Resina, que bueno, quizás ella pueda aportar o preguntar algo acerca de los pacientes que ve en su consultorio. En particular no tengo ningún aporte para hacer, estuvo claro, obviamente que es un motivo de consulta bastante frecuente, en el caso si hablamos de varones, pero también, como al final de la conferencia has mencionado, las mujeres también pueden tener algunos síntomas que pueden verse afectadas por el descenso de la testosterona, como el descenso de la libido, el descenso de la falta de ganas, el insomnio, que se ven también bastante beneficiados. O sea, los síntomas que pueden tener los varones que llegan al consultorio son bastante similares, excepto por los síntomas relacionados con la función del pene en particular, la erección, la eyaculación, etcétera, etcétera. Respecto de la libido, del estado de ánimo, del insomnio, bueno, son bastante similares y muchas veces también se ven beneficiados con el tratamiento con testosterona. También hay otras opciones en el caso de las mujeres en menopausia, pero en líneas generales es lo que se observa como motivo de consulta más frecuente. Discúlpame, ¿no? Acá hay una pregunta de Celina. ¿Hay algún efecto secundario, digamos, negativo en la colocación del pellet en mujeres premenopáusicas o menopáusicas? Yo lo que quería hacer hincapié también que en el tratamiento de las personas trans, cuando se está haciendo la hormonización, primero se da el gel de testosterona, se coloca el gel de testosterona hasta niveles de conseguir la supresión de la menstruación, y se hace luego la hormonización en base a la Nevidos, que es algo que vos has estado comentando. O sea, que es como para tenerlo en cuenta y saber que hay tratamientos como por ejemplo el pellet de testosterona para mujeres, que en asociaciones internacionales que necesitan más tiempo para los protocolos de utilización, todavía no están aceptados, pero esto ocurre en cuanto a la cantidad de mujeres que se ven beneficiadas y a lo que esto implica. Bueno, yo quería acotar lo siguiente. En mi consultorio, generalmente el paciente consulta por problemas, como dijo la doctora, por problemas del pene.
generalmente por falta de erección, por disminución en el eyaculado. Esas son las causas por las cuales consultan al urólogo. Y la experiencia que yo tengo es acerca de los gel de testosterona y la Nevido, que es la inyección intramuscular. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la droga que contiene, que es el undecanoato de testosterona. Y con respecto al chip sexual, esto vale decirlo, es necesario decirlo, que acá en la Argentina, la FDA y el ADMAT, que son organismos oficiales, todavía no regulan la colocación del chip sexual, pero se lo está haciendo. Yo especialmente no tengo experiencia en mujeres con respecto a la colocación de este chip. Lo que sí me corresponde transmitirle lo que está pasando. Hay gente acá en Tucumán que sí lo está colocando. Al hablar de una hormona bioidéntica, es porque como fármaco no existe, o sea, científicamente no sabemos cuál es la hormona real. Lo que sí sabemos que es un andrógeno. Algunos dicen que se trata de una dihidroepiandrostenediona, como la hormona que produce la suprarrenal. Sabemos que también por la página web se vende mucho esta droga, que es el DEA, que es una hormona que produce la suprarrenal, y que se la vende por internet. No necesitan, por lo menos, indicación médica. Se piensa que esa es la droga bioidéntica que tiene. ¿Por qué le llamamos bioidéntica? Porque dice que es similar a la hormona normal. Yo lo que puedo decir es que no produce causa, o sea, no tiene ningún efecto que pueda hacer daño al organismo, excepto, como lo indiqué, en pacientes que tienen cáncer de próstata, cáncer de la glándula mamaria, y la mujer también, cáncer de la glándula mamaria, y en los pacientes con cáncer hepático o otros tumores que van acompañados de una hipercalcemia. La DEA se la puede conseguir también acá en laboratorios tucumanos, así que en sus distintas opciones, ¿no? Y formas de presentación. Así que es un precursor y hace unos años tuvo amplia difusión y se la conseguía solamente vía Estados Unidos. Y se sentía que de esa manera la sensación de juventud era como más próxima, más cercana, las ganas de vivir, el conectarse más con el mundo, el tener mejor sueño, descanso mejor, mejor musculatura, en fin, hace unos años fue un boom con respecto a esto, hoy se la volvió a tomar, pero bueno, se la compra por internet, acá no hay fórmulas comerciales más allá de los laboratorios que conocemos que es bajo receta magistral, ¿no? Porque uno la pide, se colocan en óvulos también de DEA y con recetas magistrales se las consigue. Hay laboratorios tucumanos que son serios y que están trabajando con DEA ya desde hace un tiempo. Receta magistral mediante, se los consigue. También vale recalcar que hay pacientes que consultan por falta de la libido, y nosotros pedimos los laboratorios y vemos que los niveles hormonales de testosterona son normales. En este caso, por más que pongamos hormona, la libido no mejora, porque la libido no solamente se debe al factor hormonal, hay muchos elementos fundamentalmente psicológicos, porque yo creo que la libido empieza por la cabeza, por el corazón y en tercer lugar por la parte hormonal. Si nosotros estamos bien, tranquilo, en un ambiente apto, con la persona adecuada, cuyo vínculo es el correcto, a veces no necesita la implementación hormonal. Si estos elementos fallan a nivel cerebral o a nivel afectivo,
por más que hagamos hormona, la hormona no hace milagro. Yo creo que es muy importante también en el interrogatorio hacer preguntas acerca de su relación con la pareja y cómo se siente la persona emocionalmente. No ir directamente a la hormona. Si los niveles hormonales son normales, la implementación o la suplementación hormonal no tiene ningún tipo de efecto. Me parece importante remarcar eso, estoy absolutamente de acuerdo, y bueno, y reforzar un poquito la idea de que el pellet no está aprobado por la FDA ni por la ANMAT, pero que se usa y se usa bastante, así que bueno, eso para comentar. Eso, hasta que esto se establezca o haya algún protocolo, es un poco como pasa a veces con el tema de los derechos, ¿no? Las leyes nacen después que las personas lo toman. Acá, bueno, es más o menos lo mismo. Sí es cierto que hay que tener algunos cuidados y algunas responsabilidades, porque de pronto hay personas que no son médicos, médicas, y que están haciendo colocación de pellet de testosterona. Entonces, bueno, de pronto hay que saber que hay que tener determinados conocimientos y que hay que hacer un examen clínico previo y con pedido de estudios que son de lectura obligatoria de un profesional médico o médica o médique, que lo tiene que hacer para la colocación del pellet. De todas maneras, todo aquello que implique un beneficio a nuestra salud, a nuestro bienestar, bienvenido sea, sobre todo en un ámbito cuidado, ¿no? Teniendo en cuenta los riesgos que esto le puede ocasionar a una persona. A las mujeres se les puede colocar el pellet cada 6 meses, hasta 3 pellets es lo que está visto. O sea, hay mujeres que hasta dentro de un año todavía sienten los beneficios del pellet. Hay otras que a partir del 4.º mes ya sienten la declinación. Pero como bien dijo acá el compañero Saín, el hecho de que haya otros factores más allá de la testosterona que tienen que ver con nuestro deseo, son los que se deben tener en cuenta más allá de la colocación del pellet. Sin olvidarnos que el acceso al pellet no es una cuestión de tipo democrática, porque no está hecho para todos los bolsillos, no está hecho ni para todos los varones, ni está hecho para todas las mujeres. Está hecho para algunos lugares, para algunos sectores de nuestra sociedad. Entonces también hay que tener en cuenta si esto es algo democrático y popular o es algo elitista en cuanto a yo puedo decidir y ponerme esto por el costo elevado que tiene, ¿no? Sabiendo que en 6 meses eso se acaba. Y sigo con la realidad de todos los días. Así que bueno, si hay alguna otra pregunta, aporte por Sí, hacer. yo por ahí mi pregunta apuntaba más a que esto, las personas que, por ejemplo, las personas trans que hacen tratamientos hormonales con testosterona, buscan que también aparezcan estas características secundarias que son masculinas. Entonces mi pregunta por ahí era para mujeres premenopáusicas que buscan contrarrestar estos síntomas, si había aparición también de estas características secundarias como, no sé, crecimiento del vello, el engrosamiento de la voz y ese tipo de características. Que tal vez la mujer no lo está buscando, no está buscando esas características, sino lo otro. Es muy importante la pregunta, y acá tiene que ver con la dosificación de hormonas. O sea, vos tenés que saber cuál es la cantidad de hormona que le hace falta a la mujer. Por ahí la mujer tiene valores normales, ¿no es cierto?, de testosterona y no necesita ningún tratamiento. Y si el descenso es mínimo, la cantidad que se suplementa es mínima. Yo no sé si la doctora tiene experiencia en esto, pero yo creo que a una mujer que le voy a hacer tratamiento con testosterona no le pondría un Nevido, que es la hormona que se le coloca a las personas trans. El Nevido tiene 1 gramo de un decanoato de testosterona que me parece que es una barbaridad colocarle a una mujer.
con respecto a las dosificaciones en Argentina, no sé, Adri, si vos conocés de alguna fórmula comercial que haya para mujeres, específicamente para mujeres en cuanto a testosterona. No, usan la del varón, pero disminuyen mucho la cantidad, como dice el doctor. Es como la 10ª parte más o menos de la dosis y ahí que tenemos usan. el otro problema, porque del sobrecito, del gel, uno tiene que ir regulando cuánto para que no se pase. Entonces, el frotarse, el que no toque, el vello, el crecimiento, o sea, por lo menos en nuestro país, Chile sí tenía una fórmula destinada a las mujeres con respecto a la testosterona. Y el testo vital en Chile. Sí, sí, pero nosotros acá, como fórmula comercial destinada a las mujeres, no tenemos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? Claro, ahí me quedó más claro, gracias. Bueno, Celi, gracias por tus preguntas. Bueno, agradecida también acá a mi amigo el doctor Saín. Si no les queda más, a ver, si no hay alguna otra preguntita, no, están todos completos. Bueno, decirles que vamos a seguir en contacto. Si hay alguna otra capacitación virtual hasta marzo, por supuesto que van a recibir las invitaciones correspondientes. Hoy estamos en el último momento, en la última instancia del módulo del año, así que es un despedirnos hasta marzo del año próximo. Espero que podamos llegar a las fiestas con paz y tranquilidad y con buena salud, haciendo un llamado al cuidado y a la prevención en cuanto a esta pandemia y a estas nuevas olas que se avecinan. Y bueno, con el mayor cuidado y con la mayor protección para nosotros y para nuestros seres queridos, ¿no? Que podamos, felices fiestas, dice Celina, y mucha salud para todos. Tendríamos que estar aquí con una sidra brindando, pero bueno. Gugi, felices fiestas para todos, siempre un placer. Bueno, un beso enorme, enorme, abarcativo para quienes nos van a escuchar después, para quienes participan, y bueno, con el deseo de que estemos bien y nos podamos reencontrar en marzo haciendo lo que más nos gusta, que tiene que ver con esto de la salud sexual, el aprendizaje y el compartir. Beso enorme para todos.